Buenos días a todas, a todos. Gracias, Génesis. Gracias, Isi. A todos los compañeros y compañeras que nos reciben hoy en este espacio maravilloso. Quizás los que tenemos ya 50 años nos hubiese encantado un espacio para cultivar la juventud, para cultivar las virtudes. Reflexionar lo que somos hoy como humanidad pasa por también reconocer el origen del ser humano, del Homo sapiens, del Neandertal, del Cromañón, y lo que hizo definir la presencia de la vida humana en el planeta. El hombre, la mujer, en sus inicios, lo primero que hizo fue observar el entorno. Con la observación llegaba una información al cerebro. Esto que está aquí, que en mi época le llamamos el güiro, si no tienes güiro, si no le metes güiro a los estudios, no hay futuro. Y en esa experiencia del primer hombre, la primera mujer de la humanidad, la observación era la primera herramienta para estar en contacto con el entorno. Por supuesto, las manos y los sentidos. Toda esa expresión sensorial llega a una máquina funcional extraordinaria que aún se está descifrando, que es el cerebro. Han pasado millones de años de la aparición del hombre en la Tierra y lo que sí estuvo contenido en esa condición de vida del hombre y la mujer era la comunidad, la vida en comunidad. El hombre, la mujer, no es por sí sola un individuo solitario. Su naturaleza es gregaria. Vivir en conjunto, en compañía, amontonados. Yo digo en mi pequeña comuna, con mis hijos, mi suegra, mis padres, mi perro, mis 7 morrocoy, mi mata de aguacate, en mi pequeña comunidad. Y la vida en comunidad tiene elementos fundamentales para la salud, para el desarrollo del individuo en su condición integral, para la convivencia, para el respeto, para la empatía, para el amor. Y así que Gabriela vino a hablarnos del amor, una científica que habla del amor. No, lo que sucede es que somos una cantidad de señales químicas, de genes, de proteínas, que estimulan hormonas, neurotransmisores, y eso condiciona nuestra respuesta, nuestra conducta. Entonces, el hombre, la mujer, es genes, ambiente, igual a fenotipo. Y los que estudiamos el tercer año, biología y genética, el fenotipo, seguramente decíamos blanco, moreno, cabello rizado, ojos azules, pies grandes. Pero esa expresión fenotípica también habla de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestras virtudes, de nuestra conducta. Es decir, que los genes reciben estímulos, presiones, los nutrientes del entorno. Y ese entorno es desde el agroquímico, veneno con el que se siembran algunos cultivos, hasta el cariño, el amor, la lactancia, cuando le damos la teta a nuestros hijos. Ese acto que es biológico de los mamíferos desencadena en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, en nuestra bioquímica, en nuestro cerebro, placer, relajación, oxitocina, paz, en la armonía de sentirse amado y de que la madre cuida a la cría. Entonces, fíjense lo que les vengo hablando. Somos una cantidad de elementos que condicionan, ¿qué? La conducta, nuestra conducta. En el siglo XXI estamos viendo dos grandes fenómenos. Uno, la obesidad como la enfermedad del siglo XXI y los problemas de la salud mental. Y estos dos elementos que parecieran no tener relación, tienen íntima relación. Son consecuencia del modelo civilizatorio, del modelo económico y social impuesto a los pueblos. Impuesto a los pueblos. Hablo del capitalismo. Y Gabriela, ¿qué tiene que ver la ansiedad y la depresión con el capitalismo? Ya les voy a contar. ¿Qué tiene que ver la tristeza
La dificultad en el autocuidado, cuando yo me quiero y me respeto, hago autocuidado. Y el capitalismo. Ya les vamos a mostrar las evidencias de las personas que hacen neurociencias, de los genéticos, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los docentes, de los que hacemos investigación asociada a las poblaciones para determinar qué sucede con nosotros como humanidad. En la siguiente lámina, fíjense que la salud mental es un estado de equilibrio en donde la salud orgánica tiene que estar en balance con la salud espiritual, la salud del pensamiento, la salud de la autoestima, la salud del autorreconocimiento y cómo yo percibo el entorno y a quienes me acompañan en ese entorno. Y no solo la abuela que está cruzando en la esquina en el semáforo, sino cómo recibo amor y doy amor, cómo me conmuevo en algo. Yo me conmuevo mucho viendo los peces, las aves, las flores. Me conmueve, me encanta, me fascina, me alegra. En las mañanas yo pongo siempre una flor, un pajarito cantando, un pececito. A mí me conmueve, me alegra, me anima. Pero quizás quien no siente empatía con la naturaleza, gusto con el milagro de todo lo que vemos, que es verde en este país maravilloso, no siente ese placer que siento yo. ¿Y el placer dónde lo sentimos? ¿Dónde sentimos el placer? ¿Dónde lo sentimos? ¿Dónde lo sentimos el placer? ¿Dónde? En el estómago, en el cerebro, en las manos. Y cuando a usted les gusta a alguien, ¿no le sudan las manos? Ajá. ¿No sienten el vacío en el estómago? Ajá. ¿No sienten como que vuelan? Ajá. Esa sensación tiene que ver con los neurotransmisores. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestra piel percibe afinidad, gusto, placer, gracias a esa integración de genes, proteína, bioquímica, cuerpo, hombre, mujer. Uno siente cuando es bebé, que probablemente no sabe hablar todavía, el olfato de los bebés reconoce el olor de su madre. Inclusive si vendamos a los bebés reconocen el olor de los pechos de sus madres cuando los amamantan. Eso es instinto también. Y forma parte del reconocimiento. En ese balance de la salud hay algo fundamental. Nosotros respondemos a un ejercicio consciente de nuestra salud cuando somos capaces de saber si nos duele el dedo gordo del pie o si sentimos tristeza porque faltó un compañero a la actividad de hoy. En esa sensación de percibir, de sentir, de tener conciencia del momento en el que estoy, de quién soy, hay algo que se conoce como autocuidado. Y el autocuidado responde a un ejercicio en donde nosotros nos reconocemos profundamente como personas y tenemos gustos, virtudes, valores, sueños, pesadillas, problemas como cualquiera, pero sabemos que los problemas podemos reconocerlos, identificarlos, determinarlos, diagnosticarlos y buscarle solución. Y si sobrepasan a mi condición en este momento, acudo al prójimo, al amigo, a la madre, al novio, al vecino, al abuelo, al médico. Esa condición de autocuidado está definida también en el equilibrio de la salud mental. Y es importante que sepamos reconocer qué me hace daño, qué me gusta, qué rechazo. En mis gustos y preferencias, que son elementos muchas veces individuales, pero que en el mundo del siglo XXI se convierten en colectivos. Entonces, en colectivo nos gusta tal cosa, en colectivo rechazamos tal cosa. Pero el ejercicio individual de la conciencia nos hace la reflexión. Hay algo fundamental en la salud que hoy se discute, que es que los jóvenes y las personas en este siglo duermen menos.
¿Por qué dormimos menos? Si la salud tiene que ver también con el autocuidado, y yo les digo que hay un reporte científico en donde nos informan los jóvenes y los adultos que duermen menos. ¿Por qué dormimos menos? Por el estrés. Por el TikTok, por el estrés. ¿Por qué más dormimos menos? TikTok, estrés, ansiedad, trabajo. Ajá. Fíjense que la salud mental, el güiro, el cerebro, se resetea. ¿Saben qué es resetear, no? Ajá. Se resetea cuando duerme. Si nosotros dormimos menos, tenemos menos horas de descanso en el sueño, ¿cómo se resetea el cerebro? ¿Cómo se depura de pensamientos tóxicos? De cosas que ya no importan. Entonces, en el autocuidado, el sueño tiene un valor importante, porque además, durante el sueño, en la siguiente lámina, sucede que se producen una cantidad de cosas, además de soñar. Fíjense, se produce cortisol. Cuando uno duerme poco, el cortisol aumenta 37%. El cortisol está asociado a la hormona que se libera durante el estrés. Un cuerpo fatigado y estresado tiene los niveles de cortisol elevados. Si no duermo, estoy aumentando en un 37% el cortisol. Entonces, para ir a dormir, no tenemos que ir a ver el TikTok. Si el TikTok me genera ansiedad, no me deja conciliar el sueño, me pone triste o me pone eufórico, si yo tengo que ir a la hora de dormir, no debo ver el TikTok. Debo desconectarme de esos medios digitales para prepararme para la hora del sueño. Estoy hablando de hábitos. Entonces, la salud tiene que ver con hábitos y tiene que ver también con el establecimiento de disciplinas. Me levanto, me cepillo los dientes, me levanto, pido la bendición, me cepillo los dientes. Esos hábitos y esos elementos de disciplina permiten establecer estilos de vida. ¿Ok? La testosterona, si dormimos poco, disminuye un 25%. Recórcholis, muchachos. La testosterona es una de las hormonas más importantes de los caracteres sexuales masculinos. Hay que dormir. Hay que dormir. La hormona del crecimiento. Cuando dormimos muy poco y somos niños y estamos también en el proceso de la adolescencia, disminuyen un 21%. Entonces, la salud mental tiene que ver con las horas de sueño. Ah, interesante. Debo descansar. Mi cerebro debe poder descansar. Mi cerebro está interconectado con mis intestinos. Mi cerebro está interconectado con mi sistema cardíaco. Cuando nos gusta a alguien, se nos acelera el corazón. Entonces, fíjense que ya les estoy hablando de que el autocuidado y la salud mental tiene que ver también con nuestros hábitos, con nuestra definición de la personalidad de cada uno de nosotros, con lo que ocurre en nuestros hogares, cuando tenemos la disciplina, las horas de estudio, las horas de comer, las horas de deporte, las horas de descanso, las horas de echar vaina con los amigos. Eso tiene, vamos a decir así, un horario. Y el sueño debe ser entre las actividades principales que debemos cuidar, el sueño. Además de esos hábitos, para tener una sana salud mental, requerimos alimentarnos. ¿Cuántos de ustedes les encanta un perro caliente, una hamburguesa,
5 refrescos al día. Levanten la mano que yo dejé de tomar refresco hace 3 años. Ajá, ahí hay unos que me están como engañando. Ajá, fíjense, esos alimentos que no son los alimentos de la década pasada, que son alimentos que están ultraprocesados, tienen más aditivos químicos y más conservantes y más azúcar añadido artificialmente. Es diferente comerse una fruta, un cambur, a comerse un jugo o un refresco con un agua saborizada con esencia de cambur. ¿Me voy a entender? Porque el azúcar añadida, que es artificial, juega con algo que es nuestra microbiota. La microbiota está en todas nuestras cavidades, en la boca, en la nariz, en la vagina, en el ano, en el intestino, en los oídos. La microbiota es una parranda de bacterias, de levaduras, de microorganismos que coexisten con nosotros. Nosotros somos su ecosistema. Y esos microorganismos nos defienden de enfermedades, pero también nos ayudan a metabolizar sustancias que cuando como en los alimentos, todos los procesos metabólicos se complementan con la presencia de estos microorganismos. La serotonina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a dormir, la hormona que nos ayuda a dormir, en más de un 70% se segrega en el intestino. Si la microbiota está alterada, porque yo vivo con una parranda de hamburguesas y perros calientes y refrescos, la microbiota no va a cumplir la función fundamental para que mis hormonas, para que mis neurotransmisores, para que mis nutrientes puedan ser absorbidos. Las personas que sufren de ansiedad y depresión tienen microbiota alterada. Es decir, que hay un condicionamiento, una relación entre la microbiota intestinal y la salud mental. Entonces, autocuidado, familia, hábitos, horas de sueño y nutrición. ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Cuándo lo comemos? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿O vamos medio chueco? Entonces, fíjense todas las señales. Hay más de 2 billones de bichos que están en nuestro intestino. Todas esas bacterias son múltiples, dan señales químicas a nuestro cerebro. Es decir, que el intestino es el segundo cerebro de nuestro organismo por el número de conexiones nerviosas que tiene. Si los alimentos ultraprocesados alteran la microbiota, los alimentos ultraprocesados tienen relación con los cuadros de ansiedad, que son una de las enfermedades del siglo XXI. Comemos menos sano, tenemos el güiro más enfermo. Siguiente lámina. Entonces, el 90% de la serotonina es generada por la microbiota, se absorbe en el intestino y nos permite conciliar el sueño. La ansiedad y la depresión tienen diferentes orígenes, pero los ultraprocesados, los alimentos ultraprocesados son un condicionante. Entonces, importante con la alimentación. ¿Qué es un ultraprocesado? Una salchicha. Un chocolate que es 20% cacao, 50% azúcar y lo demás esencia de cualquier cosa. Es completamente diferente a cuando comemos un cacao. El chocolate es la golosina creada por el modelo de intercambio comercial en donde le añaden azúcar, le añaden otros elementos y no le colocan 80, 70, 50, 60% en cacao originalmente, sin aditivos químicos. Importante, hay que leer las etiquetas de lo que comemos. Siguiente lámina. Además del fenómeno de la obesidad y de la depresión, que son consecuencia del modelo económico y social del capitalismo impuesto en los pueblos del mundo, hay una realidad importante.
Ustedes todos son menores a 25 años, ¿verdad? Levanten la mano los que son menores a 25, excepto los camarógrafos. Ajá. Perfecto. Ajá. Menor a 50 soy yo. ¿Qué sucede? ¿Ustedes son nativos digitales? Todos ustedes son nativos digitales. Cuando ustedes nacieron ya existía Internet. Es una era, es un tiempo generacional. Y la era digital y la generación digital establece estilos de vida, relación, gustos, preferencias, comunicación por medios digitales. Y puede estar usted al lado de la persona y es capaz que le mande un mensaje de WhatsApp y no que le agarre el brazo. La era digital es un proceso que estamos viviendo de forma abrupta en donde las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, son millones de tecnologías, no solo el WhatsApp, ¿okay? Están transformando la realidad de forma disruptiva. En nuestra época, los que somos más de 45, llegó el televisor a nuestra casa. Y el televisor fue algo parecido como las tecnologías de la información y la comunicación. La gente decía fin de mundo, hay una caja que nos habla. Hay una caja negra que nos habla. Y la gente fue comprando su televisor. Ustedes ni siquiera han visto el televisor blanco y negro. Algo existió que era solo blanco y negro, el televisor. Y estábamos en la sala de la casa y el televisor, como si fuese allí, lo consumíamos todos. Y la mamá estaba desde la cocina pegando gritos. Vengan a comer. Pero todos estábamos alrededor del televisor. Todos consumíamos el mismo contenido. Ahora, en la era digital, ¿está en tu celular? Usted consume individualmente lo que quiera. Como si fuese un vaso de agua, un chocolate caliente, un caramelo, una arepa bien tostada. Usted consume lo que usted quiera, individual. Y se convierte entonces en una tecnología con múltiples propiedades beneficiosas. Ahorita estamos en tiempo real, por streaming, maravilloso. Pero de la misma forma que tiene potencialidades para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de los usuarios, de las usuarias, hay elementos que también tienen perturbación. Si usted dedica más del 70% al contacto digital de sus amigos y no al contacto físico, nada puede sustituir el contacto humano. La sensación que yo tengo cuando lo toco a él es diferente a la pantalla. Estoy tocando a un hombre, un ser humano, no un vidrio. Y yo les dije que el cerebro necesita sensaciones, contacto, y que la naturaleza humana es gregaria, de la convivencia y la vida en comunidad. Esa vida en comunidad te permite reconocerte a ti y reconocer al otro. Pero en la pantalla virtual el otro puede ser cualquier cosa. Inclusive puede no ser humano. Y entonces, ¿qué le pasa a ese cerebro? ¿Qué le pasa a ese corazón? Si la relación de comunicación, de afecto, de empatía, de gusto, de baile, lo establece con algo que es no humano, ¿qué pasa? Díganme qué pasa. Altera sus emociones, está buena esa. ¿Qué pasa? Díganme qué pasa. Vamos, tienen que despertarse, ya son casi las 11 de la mañana. Dime. Ajá, hay sensaciones del cerebro que no se desarrollan de forma correcta. Ajá, ¿qué más?
Decepción. Decepción. Tú esperas, o sea, una persona y resulta que no es. Ajá. En la era digital estamos encontrando que el 32% de la población española juvenil, el 32% de la población española juvenil sufre de problemas de autoestima, de autocuidado, de amor propio, de personalidad, de conciencia, de depresión y de trastornos del comportamiento humano. El 32% es un número alarmante. ¿Y los venezolanos qué? Y los venezolanos que hemos sometido a intentos de magnicidio, guerra mediática, golpe de Estado, ataque cibernético, desabastecimiento de alimentos, de medicina, y que además los grandes poderes económicos de las comunicaciones, de las telecomunicaciones y ahora de las tecnologías de la información y la comunicación, WhatsApp, X, Facebook, Instagram, TikTok, se enfrentan en contra de nuestro pueblo, premian los contenidos nocivos de odio, de xenofobia, de racismo hacia nuestra población, ¿cuántos estaremos afectados? La tecnología y la ciencia te esclaviza o te libera. Todo depende de quién la domine. Entonces, ahora en la era digital se tiene una serie de hábitos, entre comillas, de comportamientos, de conductas, donde los jóvenes han desarrollado adicciones. Adicciones, el 56% de los usuarios cree que si no está conectado se está perdiendo de momentos divertidos. El 70% practica de cubing, desconectándose del mundo real y alejándose de quienes los apartan. El 41% posee 2 o más celulares. El 50% prefiere perder la cartera antes que el celular. El 74% no considera dejar de usar ninguna de sus redes sociales. El 100% de los encuestados sufre de nomofobia, el temor de perder o estar lejos del celular. El 80% duerme con el celular. El 100% usa el celular para navegar en internet más de 8 horas diarias. Y el 100% se estresa cuando no hay cobertura de red, batería o crédito. Maravilloso. 20 puntos. Ajá. Fíjense cómo estamos. ¿Quiénes de nosotros se angustia si deja el teléfono celular? No, levanten la mano, por favor. Vamos a ser sinceros. A mí no me van a meter cuento. Yo tengo 3 chamos, 18, 10, 5, un esposo. Vivo interconectada con ustedes. Yo prefiero dejar la cartera que el teléfono celular. Ahí está. Y esto está tan inmerso en lo cotidiano, en lo diario, que si usted quiere escuchar música, probablemente la ponga en el teléfono. Y la consumes tú. Tan sabroso que es compartir una canción con alguien que te gusta. Ah, no, la consumes usted solito, pues. Entonces, fíjense, ¿cuántos de ustedes ponen el teléfono celular para dormir cerca de la almohada o en la mesita de noche? Levanten la mano, no me vengan a cuentear. Ajá. En la almohada no, yo en la almohada no, yo en la almohada no. Yo la pongo en la mesa de noche al lado, hago así. Ajá. Ajá. ¿Cuántos de ustedes, porque eso no lo dice la encuesta, cuántos de ustedes cuando se despiertan, lo primero que hacen es ver el teléfono? Ay, no, pero ustedes como que me adivinan. Ustedes como que me adivinan a mí. ¿Ah? Fíjense que está tan arraigado en nosotros que hemos naturalizado el teléfono celular en nuestra vida para todo. ¿Y cuántos se lo llevan cerca del baño? O cuando van a hacer pipí y lo otro, el 2, ajá. Pero fíjense que no somos nosotros nada más, es el mundo que se comporta así. El 62,5% de la población mundial
usa redes sociales. Este problema es grande. Somos millones. Y el 94% de la población está interconectada por Internet. Es decir, que una noticia, un contenido nocivo, puede llegar a escala planetaria en la interconexión. Eso están haciendo con nuestro país. Están generando contenidos nefastos, negativos sobre nuestro país a escala planetaria. Y las redes sociales no reconocen fronteras, no reconocen soberanía, no reconocen independencia, no reconocen la autodeterminación de los pueblos, no reconocen nuestra cosmovisión, nuestra identidad, nuestra sonoridad. Y nosotros estamos chéveres con ese teléfono, chacha. Pero fíjense, más del 56% reconoce que no puede alejarse de su teléfono. El 76% no puede estar en un espacio en donde no tenga datos, wifi. ¿Qué ha pasado con esto? Las tecnologías se han convertido en lo cotidiano como el agua y el oxígeno. Para muchos, para muchas. Y si no somos capaces de reconocer que cada contenido que estamos allí consumiendo, no importa que no le demos like, el tiempo que te detienes a leer, el algoritmo, que es el desarrollo de una fórmula matemática con la que funciona el sistema, reconoce sin que le coloques like, que te detuviste a leer, te va generando un entramado de contenidos semejantes. Y dice uno de ustedes, ay Gaby, es que me adivina el teléfono. Sí, Luis, sigue creyendo. Muy inocentes somos nosotros. No, no te adivina el teléfono. Es que aunque no le coloques like, donde te detienes a leer, sabes que hay un punto de atención. Y el algoritmo necesita captar toda esa información. No necesita, no es una persona. Tiene que estar programado para captar esa información y segmentarla. Entonces, yo veo muchos pajaritos, les comenté, flores, peces, etc. A mí me llega mucho contenido a mi Instagram de ese estilo. Me tiene segmentada, identificada por completo, gustos, hábitos, preferencias, horarios. Eso se llama en el mundo de la ciencia el capitalismo de la vigilancia tecnológica y está estudiada desde los años 70 y 80, cuando comenzaron a circular los primeros correos electrónicos. Existía algo que se llamaba Messenger y luego aparecieron las camaritas y uno, ¡wow! ¡Lo estamos viendo! Y le mando un mensaje y me responde. Había algo que se llamaba BlackBerry y había un PIN para hablar privado. Eso fue hace más de 20 años atrás, muchos de ustedes no habían nacido. El capitalismo de la vigilancia tecnológica necesita información de cada uno de ustedes, información nuestra, información de todos, porque genera marketing, estrategias de mercadeo, ventas, consumo, moda, genera influencer. No todos los influencers son liderazgos espontáneos, autónomos, como era el comandante Hugo Chávez. Un liderazgo innato, de que quien caminaba junto al comandante Chávez sentía como una corriente en su hablar, en su verbo, en su expresión. Hay redes y hay elementos tecnológicos que comienzan a generar atributos a ciertos individuos, mujeres o hombres, para hacerlos influencers, porque con ellos manipulan poblaciones para comercializar productos, para promover guerras, para hacer que sus seguidores construyan algo en contra de alguien, para que compren una marca. Ustedes lo ven en el fútbol. ¿Cuántos jugadores de fútbol no salen vestidos como una marca? ¿Cuántos niños y niñas no quieren esa misma franela de esa marca porque lo tiene el jugador tal? Bueno, esto está sofisticado y aumentado 1000% con las tecnologías de la información y la comunicación.
Sabemos que consumes, que te gusta, cuando te gusta, e inclusive, ¿cuántos de ustedes han agarrado un Ridering? Listo, ajá. Allá nadie levanta la mano, seguro que hay unos cuantos. Ajá. Bueno, eso es un software, ¿verdad? Ahí se sabe por qué vías circulan, placa, cédula, datos de la persona. ¿Y a dónde quedan los datos de ustedes? ¿A dónde quedan los datos que ustedes colocan en el Instagram? A una red de datos, a una base de datos. ¿Ah? ¿Y dónde está tu derecho digital? ¿Dónde está el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, al resguardo de tu información? ¿Ustedes sabían que cada vez que registramos un correo electrónico en Gmail, por ejemplo, nuestros datos, gustos y preferencias, que hasta nos dice, ¿quieres recibir noticias de fútbol? Nosotros le decimos, sí. ¿Te gusta el Sky Surf? Sí. ¿Te gusta el dominó? Yo pongo sí, me encanta el dominó. Para llegarte con esas noticias. Todo eso va y se comercializa con 3 empresas del mundo. En el mundo de los medios de comunicación hay 5 grandes monopolios en el planeta. En este mundo digital, en este momento, hay 2 grandes monopolios. El grupo Meta y el otro grupo. El grupo Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp. Si ustedes cambian el chip a otro equipo, le llega un mensaje telefónico a su teléfono que está georreferenciado. La vigilancia del capitalismo tecnológico existe porque no es solo tener acceso a la información, es poder usarla, lo que les da poder a los grandes hegemones tecnológicos del capitalismo. Y eso les permite dominar pueblos, promover insurrecciones, hacer golpes de Estado y generar matrices en medios de comunicación que cuando ustedes están consumiendo en este dispositivo maravilloso y diabólico a veces, voy generando en sus usuarios, en quien lo consume, que está una subjetividad, una predisposición. Inclusive, las personas logran desdibujar la realidad concreta por una realidad virtual. Y es lo que está en las redes, lo que las personas entienden, entre comillas, que es la verdad. El 62% de nuestra población reconoce que en WhatsApp mucha de la información que recibe es falsa. ¿Qué tal? ¿Cuántos de ustedes están usando WhatsApp todavía? Levanten la mano, por favor, no me vengan con cuentos. Ajá. El 60% de nuestra población reconoce que ha recibido mensajes de odio, de violencia por las redes sociales. Y usted le pregunta a una persona fuera de Venezuela y dice, no, a mí no me ha pasado eso. Ah, a nosotros sí, porque están haciendo con las redes sociales juegos psicológicos, uno llama laboratorios psicológicos, para afectar la salud mental de nuestros ciudadanos, de nuestra juventud. Y algunos han sentido ansiedad, depresión, tristeza, incertidumbre, frustración. Y en ese estado de ansiedad, de depresión, de incertidumbre y de frustración, la gente cree que perdió la esperanza, el porvenir, su proyecto de vida, y piensa que no hay oportunidad. Entonces, la salud mental es
en este momento, uno de los elementos más importantes de la salud de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestras mujeres, de nuestros compañeros. Porque estamos siendo bombardeados minuto a minuto para que consumamos contenidos digitales que manipulen nuestra mente. Si nosotros no tenemos el autocuidado, no dormimos de forma apropiada, no nos relacionamos entre amigos, entre amigas, real, cierto, con afecto, con respeto, su cara, sus ojos bellos, sin que no sea con el teléfono, sin que no sea con el internet, probablemente estemos perdiendo en esta generación un elemento fundamental de la vida, que es el sentirnos enaltecidos del contacto humano, de inspirarnos con el contacto humano, de sentirnos motivados y en empatía por el contacto humano. A nosotros nos pasa, a los de las generaciones pasadas, y por eso viene el presidente Nicolás Maduro trabajando las 5 generaciones, que cuando escuchamos las canciones del comandante Chávez, sentimos un furor, una inspiración. Durante el proceso de las elecciones, yo puse en mis redes sociales, tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, Maizanta y sus 40 caballos. Al comandante Chávez cantando eso. Porque yo sentía, desde mi espiritualidad, desde mi amor, mi pensamiento, que necesitábamos muchos hombres comprometidos con nuestra tierra para superar cualquier dificultad. Y que si Maizanta lo había hecho décadas atrás, nos tocaba a nosotros salir con 40 caballos, con 40 pensamientos, con 40 poemas, con nuestros trajes típicos, con nuestra poesía, con nuestra alegría, con nuestro canto, también en defensa. Porque la identidad tiene que ver también con nuestra autoestima, con nuestro reconocimiento como venezolanas y venezolanos, con nuestro proyecto de vida, quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos ser, qué soñamos. La guerra comunicacional hacia nuestra juventud y nuestro pueblo es para que no tengamos proyectos de vida. Es para que no dibujemos nuestro porvenir. Es para que no nos sentamos capaces, hábiles, dotados, inteligentes, queridos y extraordinarios para desarrollar nuestros proyectos. Las redes sociales en Venezuela han estado manipuladas para robarles a ustedes sus sueños. Y es muy importante esto, porque lo que estamos viendo de ansiedad, de depresión, de frustración e incertidumbre es porque mis amigos, el teléfono, no me siento aceptado o vinculado con esto, con lo que está en la vida virtual. A nosotros nos toca vivir la vida real. Tenemos que enamorarnos, tenemos que besar a alguien, tenemos que en algún momento tener una lágrima. No podemos vivir vidas virtuales, porque es la experiencia y el acto de la conciencia lo que nos hace crecer también, redefinir nuestros objetivos de vida. Es la convivencia familiar lo que siembra en nosotros desde pequeños hábitos, valores, respeto, amor, solidaridad. Es el entramado de amigos en el entorno que nos dicen, Gaby, raspaste física 1, no importa, tú puedes en el segundo semestre. Y en el segundo semestre, encima. La tecnología es una herramienta que no puede sustituir la vida. Tiene que permitirnos potenciarnos
como actores fundamentales de la transformación del país, del proceso revolucionario, identitario de nuestro pueblo, de nuestros valores, de nuestras virtudes, de nuestra historia. Tenemos que llenar las redes de contenidos nuestros y no consumir contenidos del enemigo. Contenidos nuestros en donde los venezolanos y las venezolanas están logrando cosas extraordinarias. La medalla de oro paralímpica hace 24 horas. Nuestros pintores, nuestros artistas, nuestros docentes, nuestros niños de la robótica, nuestros jóvenes preparando el elixir de los dioses, el cacao fino de aroma de Venezuela, el mejor cacao del planeta. Nuestros paisajes, nuestra biodiversidad, nuestra gesta heroica. América Latina y el Caribe no fuese lo que es hoy si Bolívar no hubiese luchado las independencias no solo de nuestra patria, sino de los otros países de América Latina y el Caribe, porque impactó directamente en las independencias también de Sudamérica y de otros pueblos. Las redes sociales no pueden borrar eso. Tenemos que salir en defensa de la vida en armonía, en amor, en honestidad, en verdad. Porque nosotros somos seres para reproducir el amor desde el conocimiento, desde la convivencia, desde el cuidado animal, desde la atención médica, desde el periodismo, desde el deporte. La construcción de una vida en comunidad tiene mayores desafíos que la vida individual. Porque en la vida en comunidad tengo que reconocer y respetar al que piensa diferente a mí. Y es una oportunidad de aprender y es una oportunidad de crecer también. La vida en comunidad es lo que tenemos que premiar ante la dificultad, cualquier dificultad que se nos presente. Es importante que regulen el uso de los teléfonos. Horas para su uso y horas en las que no lo van a tener que tomar. Dormir sin el teléfono. Déjenlo en el armario, a 3 metros de la cama y no bajo la almohada. Inténtenlo hoy. Venezuela vivió el 28 de julio el golpe cibernético sin precedentes de la humanidad humana. Enlentecieron la transmisión de nuestra transmisión de datos del CNE. Pero además vivimos 30 millones de ataques por minuto. Todo desde las tecnologías de la información y la comunicación. Todo desde el Internet. Porque conocían nuestras plataformas tecnológicas, porque conocían los portales que más usamos, el CENIAT, la página de CanTV, la página del Banco Venezuela, la página de Patria. ¿Y para qué querían atacar la página de Patria? Para que los 31 millones de venezolanos no reciban los bonos. Que la gestión del gobierno bolivariano liderizado por el presidente Nicolás distribuye para favorecer el ingreso familiar, entendiendo que vivimos 930 sanciones y que los ingresos de la República están afectados. ¿Para qué atacar el CLAP? Para que no recibamos las bolsas, que violentamos un derecho fundamental. Si nos quitan las bolsas del CLAP, nos afectan un derecho fundamental que es la alimentación de nuestras niñas, niños y abuelos. ¿Por qué atacar la plataforma del CNE? Para generar incertidumbre, para que no se colocase el resultado de nuestra elección, donde el presidente Nicolás Maduro fue reelecto por la mayoría del pueblo en paz. Y que ese silencio, esa incertidumbre generara malestar, frustración, y por las redes sociales ya estaba construido todo un guión para que algunos salieran a protestar y a promover la violencia. Porque quebrar la paz de un país
es promover luego un intento de invasión. En Irak, cuando ocurrió la invasión de Irak, lo primero que quemaron fueron las bibliotecas. Y había una biblioteca que tenía más de 160 años y era patrimonio de la humanidad, porque iban a borrar su identidad por completo. Las escuelas fueron bombardeadas. Más del 90% de las escuelas en Gaza han sido bombardeadas. El 70% de los fallecidos son niñas y mujeres. Porque hay un interés del capitalismo, del imperialismo hegemónico del gobierno de los Estados Unidos en robar nuestro derecho al futuro, al porvenir de ustedes, de la generación que agarra el testigo de las 4 generaciones anteriores de nuestro proceso revolucionario y continúa la carrera de velocidad y el maratón para construir bienestar para toda Venezuela, para quebrarnos en nuestra espiritualidad. Para eso querían hacer un golpe cibernético manejado con redes sociales, para que todos los contenidos de las redes promovieran odio, tristeza, depredación, barbarie. Y eso dicho 1000 veces, millones de veces, en el 62,5% de la población mundial que usa redes sociales, se convierte en una realidad virtual planetaria. ¿Me di a entender? Para manejar la subjetividad, la cosmovisión, el pensamiento de las personas y que exista una predisposición negativa hacia nuestro pueblo. ¿Ahora entienden cómo juegan con nuestra mente? ¿Lo estamos entendiendo? Maravilloso. De los ciberataques que recibimos, la más abundante fue denegación de servicio y robo de información. ¿Para qué robarse la base de datos del Sistema Nacional de Ingreso? ¿Para qué atacar 40 millones de veces por hora el Sistema Nacional de Ingreso de Venezuela? Para que los jóvenes que estaban aspirando a su carrera profesional en la asignación de un cupo para medicina, para veterinaria, para economía, no tuviesen respuesta de nuestro gobierno. Y cuando llegase el 15 de agosto no hubiese resultados y tuviésemos 360.000 bachilleres frustrados, ansiosos y molestos porque no sabe a qué universidad les toca ir, no sabe si va a poder estudiar medicina o ingeniería o computación o comunicación social. Y con ellos, en esa tristeza, sus familias, y hablamos de 2 millones por lo menos de venezolanas y venezolanos, cuando hacemos una proyección. Ya se entregó el 85% de los cupos, fue asignado y fue una victoria de nuestro gobierno ante el golpe mediático, el golpe de las redes sociales y la desestabilización desde las tecnologías. Tenemos que construir ecosistemas para la paz. Tenemos que construir convivencia en la era digital, en donde premiemos la empatía, el respeto, la solidaridad, la concordia. La concordia es con el corazón. Eso es lo que significa concordia, con el corazón. Yo vine así por esto, a propósito, con el corazón. Porque solo con el corazón ves lo que los ojos no logran observar. Ustedes tienen que entonces promover en sus ambientes, en sus espacios recreativos, educativos, de encuentro. ¿Cómo se llaman ahora los matinés? Matinés, ajá. En los matinés, todas estas cosas,
¿Ok? Paz, empatía, amor. Para que aquellos que puedan tener la duda, la sensibilidad o la confusión puedan encontrar en un amigo, en una orientación, como en este espacio que hay orientación de acompañamiento psicoemocional, el camino apropiado. Podemos tener alguna inquietud, pero debemos saber a dónde acudir para aclararla. Y es en el autocuidado, para cerrar mi charla de hoy, que fue la primera lámina, por favor, la primera lámina, donde están los principios del autocuidado, ahí, listo. Ajá. Desde el autocuidado que detectamos eso. Hoy me siento algo triste, hoy me siento algo solo, hoy no quiero ver a nadie, hoy me quiero ir a la playa y encontrarme con mis amigos. Yo hubiese querido hoy ir a la playa, a los de La Guaira. ¿Okay? Yo soy de La Guaira. Aprender a practicar la gratitud. La gratitud. Fundamental. Y aprender a practicar la empatía. No hay nada que sustituya, hermanas, hermanos, el contacto con la mirada de alguien. Esa mirada no se la da ninguna pantalla virtual. Ese contacto visual, cuando vemos a los ojos de alguien, no lo sustituye ninguna herramienta tecnológica. Tenemos que rescatar y mantener y defender la paz y la empatía de nuestro pueblo. Siempre, siempre. Aunque tú pienses diferente, aunque yo piense diferente, Venezuela, hay espacio para todos. En el respeto, en la concordia, con el corazón. Si no somos capaces de hacer eso, por supuesto que no vamos a tener ninguno de los principios de la salud mental. Porque vamos a estar disociados. Y ya les expliqué lo que está pasando en España. Y ya les expliqué más o menos parecido con el nazismo que está renaciendo nuevamente en Europa, ¿sí? Y el fascismo, que es una expresión promovida por la derecha opositora venezolana. Entonces, para nosotros, nada sustituye el contacto humano. Ese es el mejor vínculo para garantizar también la salud mental, la convivencia junto al prójimo, junto a los compañeros, junto a los amigos, cultivar la amistad. No hay nada más sabroso que tener amigos y amigas. Esa es la invitación del día de hoy. El respeto. Ustedes que son la quinta generación, tienen que tener el testigo arriba y agarrar ese testigo con una carrera de velocidad. Y si alguien se cansa, que esté el compañero al lado para llegar a la meta juntos, con felicidad, con bienestar por el pueblo de Venezuela. ¡Feliz día! Gracias por estar acá acompañándonos el día de hoy. Es grato poder escucharse y aprender de usted. Gracias. Tomando en cuenta toda esta ponencia magistral que usted ha hecho con nosotros en la mañana de hoy, ¿qué rol juega la familia, el entorno familiar en el desarrollo de los trastornos mentales en la juventud? Tenemos dos elementos fundamentales, la familia y la escuela. ¿Okay? En la familia tenemos que ser capaces de observar lo que pasa en nuestros hijos. Debemos criar con hábitos y disciplinas, conductas. Nuestros niños, nuestras niñas y todos aprendemos por imitación. Es lo primero que hacemos como bebés, con la observación. Entonces, premiar los buenos hábitos, la conducta
Y en las madres y padres que tenemos hijos adolescentes, observar qué contenidos consumen, cómo se está comportando el círculo de amigos, invitarlos a que compartan en la casa, acercarnos a ellos, no para imponer nuestro modelo generacional, sino para disfrutar del modelo generacional de ustedes. Hay unos códigos generacionales, hay una jerga, hay un vocabulario, hay unos gustos, hay una moda, hay una preferencia, hay una música. Tenemos que estar ojo visor de las necesidades de nuestros jóvenes, de lo que los perturba, de lo que los pone tristes. Yo tengo una hija de 18 años y me decía, ahora con la viruela símica nos va a tocar igual que la COVID. Vamos a volver a estar encerrados, mamá. Y le dije, no nos toca igual estar encerrados. La viruela símica es una enfermedad olvidada de África. No es consecuencia de la vacuna de COVID, como muchas redes sociales colocaron, que le estaba dando viruela símica a quienes habían puesto la vacuna de la COVID. Y eso fue una alarma mundial. No, es una enfermedad africana y la alerta es para tener diagnóstico y vacunas para el pueblo de África, que es el epicentro de la enfermedad. Pero en las redes sociales, en el mundo, lo que se ofreció como información es que era una segunda pandemia. Entonces, en la medida en que la familia está cercana, amorosa, atenta, observadora, con el contacto, con la caricia, con el gesto apropiado, inclusive de lo que comen, los hábitos alimenticios. Tenemos muchos jóvenes con trastornos alimenticios por la moda de la estética, de la belleza banal y no la belleza propia, ¿sí? Allí la madre tiene un rol fundamental, el padre, el hermano y los amigos. Tenía un compañero yo en la universidad que su familia se separó y él comenzó a bajar las notas. Y nosotros no sabíamos qué le pasaba a Aarón, hasta que en una mesa de trabajo, él se va en la parrillera, ese es el UCB, el sitio donde nosotros estudiamos, le dijimos, Aarón, ¿qué te pasa que estás sacando malas notas? Y él se puso triste a llorar. Dijo, se está divorciando mi familia. Y nosotros éramos sus amigos y no lo sabíamos. Él se había guardado muchísimo la información. Tenemos que ser capaces de observar a nuestra gente, de sentir a nuestra gente, de sentir a nuestros hijos, no solo ser proveedores de zapatos, de que quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Lo primero que tenemos que darle a nuestros hijos es afecto y respeto, es amor, es compañía, es seguridad, de que lo que decida hacer, de lo que quiera hacer, lo va a poder hacer. Para que en ese momento, cuando le toque caminar solo, porque los padres no somos eternos, se sienta con la capacidad de alcanzar todos sus sueños. Es muy importante esto. Tenemos que aprender a observar a nuestros hijos, a observar. No necesariamente mimar, a observar. Uno toñequea también a sus hijos, claro que sí, más a los pequeños. En la escuela, este rol lo tienen los maestros. Los maestros reconocemos en el aula de clase cuando a veces un niño llegó sin desayunar, o la cara triste, o si está quebrantado, porque se le ven los ojitos como vidriosos. Y uno le toca la cabecita, ¿te sientes mal? Ya uno sabe si el bebé está quebrantado. El maestro también asume ese rol en la escuela, en evaluar y sobre todo evitar lo que ustedes le llaman el bullying. En mi época no tenía ese nombre, porque tenemos que respetar la diversidad de lo que somos y no someter a nadie ni a la burla ni al escarnio. Entonces, tanto en la familia como en la escuela el rol es semejante. Tenemos que acercarnos y hablarle a nuestros hijos, hablarles del mundo que les toca vivir, que no es el mundo de la cuarta generación ni la tercera generación. Es un mundo diferente. Es un mundo en donde las tecnologías, por supuesto, tienen que convertirse en un epicentro para que nosotros seamos capaces de desarrollar tecnologías también, para el disfrute, para el placer, para la productividad, para la mejor convivencia del pueblo,
para los mejores servicios públicos del país. Hay que estimular a los niños en la casa, hay que estimular a la juventud a que sueñe, a que se proponga proyectos, ayudarlos y acompañarlos a que los logren. Porque sin motivación nadie se despierta en la mañana. Nadie se quita la cobija y se anima a ver por la ventana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Siempre es grato escucharlo. Gracias. Gracias por venir a la Casa de los Sueños de la Juventud. Bueno, mi pregunta va más, ¿cómo es posible generar una cultura de comprensión a la salud mental dentro de las instituciones educativas, tanto las escuelas, los liceos como las universidades? Tenemos que desarrollar programas a todo nivel, en los espacios laborales, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades e inclusive en estos espacios de la juventud. Debemos crear contenidos, espacios de consulta médica, de orientación, de acompañamiento psicoemocional. Tenemos que crear lo nuevo. Tenemos que crear lo nuevo obligatoriamente. Hace 25 años no nos hubiésemos pensado que la gente podía tener el teléfono bajo la almohada para dormir. El teléfono estaba conectado a la pared y era de rosca. Ahora, con esta transición de las tecnologías, hay que crear la institucionalidad, las instancias, los programas y nuestros contenidos. Nuestros contenidos. Adoptar contenido no va a ser lo correcto. Tenemos que tener jóvenes formados y sensibles. Ustedes deben tener un batallón, un grupo de liderazgo en psicoemocional, en atención psicoemocional, para que ustedes hablen con sus iguales, en cómo te sientes, por qué te genera ansiedad ese contenido, por qué tal video te perturba, te roba el sueño, por qué le das más importancia al like que a tu aceptación en este grupo de esparcimiento, de encuentro, de crecimiento colectivo y mutuo. Hay que crear los programas. Yo creo que la experiencia que está estableciendo la gran misión Venezuela Joven puede ser un buen referente para el resto de los estados del país e inclusive extrapolarlo a las universidades y a las escuelas. Y que puede estar orientado desde los jóvenes para los jóvenes. Pues este es un mundo digital que viven ustedes con mucho frenesí. Tiene códigos generacionales también. Si lo habla Gabriela, a lo mejor no me entienden, pero si lo habla a lo mejor Joycer, María, Andreina, se entienden mejor entre ustedes. Entonces creo que hay que crear contenidos apropiados para la formación, contenidos para el diagnóstico. Ya el instrumento que les dejé tiene el diagnóstico. Usted duerme con el teléfono, usted se baña con el teléfono, usted le da ansiedad si deja el teléfono y no la cartera. Entonces ya uno va haciendo como que te lo tengo. Y en ese diagnóstico decir, mira, tienes una adicción a las redes. Y hay que tener un acto de conciencia, una introspección. Creo que nos toca construir lo nuevo en esta materia. Y debe ser un programa transversal para todos los espacios de la juventud y del adulto contemporáneo. Los adultos mayores no tienen tanto problema con esto, pero el adulto y el adulto contemporáneo y la juventud muchísimo. El 32% de la juventud en Europa tiene esta situación. Es una cifra alarmante. Se están creando nuevos institutos en el mundo. Venezuela debe crear también sus programas. Es parte de la tarea que el presidente Nicolás Maduro nos solicitó en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ciencia, en el Ministerio de Educación, construir recomendaciones para el establecimiento de programas que permitan orientar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo las redes sociales, porque también tenemos la adicción a los videojuegos. ¿Sí? Entonces, hay una serie de considerandos que hay que incluir en este programa. Y yo creo que ustedes tienen que construir contenidos propios.
no consumir contenidos del enemigo. Creo que hay que trabajar en eso. Gracias. Sí, bueno, saludos para todos. Muchas por usted, ministra, gracias por estar aquí acompañándonos y enseñándonos. Mi pregunta puntualmente era alrededor de algo que usted decía, son las redes sociales las responsables de alterar o generar este pacto con el cerebro, con estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué actividades pueden ser alternativas para nosotros ofrecerles a la juventud sin parecer un ermitaño que le estamos diciendo aparte de los teléfonos? Que podemos plantearles que sean más saludables, pero no sacarlo totalmente de esa vida. Está muy bueno, está muy bueno. Él se reía mucho cuando estaba sentado por allá. Fíjense, en el documento se los dejé, pero todo tiene un equilibrio en la vida. Como les dije, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que hacer deporte. Tienen que al menos hacer 45 horas diarias de deporte. Una caminata, una bicicleta, un juego de básquet, un juego de fútbol. En mi época se jugaba también béisbol. Tienen que tener alguna actividad deportiva que los estimule, que los anime, bailoterapia, etc. Tienen que tener el deporte, porque además en el deporte la actividad de hacer el sincronismo, la sincronía de los movimientos ayuda también al desarrollo del cerebro. ¿Okay? Los lóbulos cerebrales hacen una cantidad de procesos químicos gracias al ejercicio deportivo. El músculo, la musculatura, responde al estímulo deportivo y es antienvejecimiento. Entonces, el deporte tiene muchísimos atributos, además de la salud mental. La conexión en la actividad deportiva con el espacio visual, si lo hacen al aire libre, mejor. Los espacios verdes con vegetación repercuten en la salud mental y en la salud física de las personas. Entonces, es fundamental que practiquen un deporte. Es fundamental que tengan un hobby. Pintura, escritura, fotografía, reciclaje. En mi época se cazaban mariposas, imagínense. Pero submarinismo, salir a hacer una actividad con los compañeros, poesía, leer un libro. El problema que tenemos también con las redes sociales y con la era digital es que la atención y la capacidad de enfocarse ha disminuido en los jóvenes por la inmediatez. Leo muchas noticias muy cortas, de 30 palabras, y no logro retener ni profundizar la información. Y eso afecta luego el desarrollo del conocimiento y de la inteligencia. Entonces ustedes tienen que poder coordinar las actividades digitales con las actividades que no son digitales. También deben escribir. Cuando se escribe, cuando se lee en voz alta, el cerebro también tiene un ejercicio mental. Y es importante. En nuestros niños pequeños, la actividad motora y la lectura en voz alta permite el desarrollo cerebral. Cuando uno hace el análisis de la sinapsis, de la cantidad de neuronas que se interconectan en estas actividades, son mayores y diferentes a las sinapsis que ocurren con la observación de la pantalla. El lóbulo frontal del cerebro es donde ocurre la retención, el conocimiento, se promueve la creatividad, la inventiva, la inteligencia. Si no se estimula el lóbulo frontal del cerebro con estas actividades y solo con la observación digital, no vamos a poder desarrollar inteligencia ni conocimiento. Ustedes tienen que pintar, ustedes tienen que cantar, ustedes tienen que bailar. Bailar es buenísimo, yo no bailo, pero bailar es buenísimo. Bailar es buenísimo como actividad aeróbica, es buenísimo. Y además les tiene que recibir de esparcimiento, ustedes tienen que sentir gusto en esta actividad que realizan. Generalmente los atletas, los ciclistas, sienten una descarga de adrenalina agradable en su actividad deportiva. Y por eso les pide el cuerpo hacer más, la continuidad de la actividad. ¿Okay? ¿Qué está pasando con la era digital? Somos sedentarios, más sentados, más sedentarios, más rechonchitos.
más así, más encorvados, y ya existen una serie de enfermedades de cervical, túnel metacarpiano, etcétera, del hábito digital. Nuestra naturaleza fue ser nómada, no ser sedentarios. Solo el libro y la escritura te permite volver a la vida nómada cuando pones a la mente a pensar y a crear en la escritura y en la lectura. Entonces, hay que leer, hay que hacer muchísimo ejercicio, hay que balancear la nutrición, hay que dormir. El güiro tiene que descansar. El cerebro tiene que poder desintoxicarse todas las noches en las horas de sueño. Eliminar la información basura. Ustedes tienen que salir en parranda, en amigos, en amistades, en grupos. A mí me encantaba hasta hace mucho, acampar. Como científica, ir a la observación de la naturaleza. Pinto, también pinto. Entonces, ustedes tienen que cultivar todo lo que puedan, aquellos espacios extraordinarios para las telecomunicaciones, para la robótica. La robótica tiene que ver con el pensamiento lógico, con la programación, con el desarrollo del software libre, que es ciencia abierta para un pueblo libre, con la soberanía. Luego, cuando comienzan a armar los robots o los dispositivos, hay actividades mecánicas y motoras. Ustedes tienen aquí para pintar, para tocar instrumentos musicales. La música es una terapia fundamental para superar la ansiedad y la depresión. La música permite evocar recuerdos. Si yo a todos les dijera ahorita es hora de dormir, cierren los ojitos. Y les pregunto sin que abran los ojos, ¿qué es lo primero que ustedes perciben cuando se levantan? Díganme qué es. Mucha gente me dice el olor a café de mi casa, el olor a café de mi madre. Evoca con el aroma un recuerdo. Ustedes tienen que hacer actividades que demanden el ejercicio físico y mental, no digital. Sí, Gabriela, voy a meterme en el videojuego tal. No, no es ese. Es en la calle, en la cancha, en el salón de clase, en el mar, en el campo. ¿Okay? Menos sedentarios y más activos. Más caminando. ¿Okay? Como en las guerras convencionales, en donde uno ve los tanques, ve la muerte, como el bombardeo de Gaza, eso que es un genocidio y que es una crisis social y humanitaria de un modelo civilizatorio que fracasó, que es el del capitalismo. ¿Ok? La pérdida de vidas, la consecuencia de las enfermedades mentales, de la ansiedad, la depresión y la frustración, de que la juventud sienta que no hay futuro, se convierte en una crisis social. Superar eso es formarnos, como están formando ustedes en este espacio propicio para el debate, para la reflexión, para escuchar, para leer las referencias que existen, para contrastar ideas, para interpretar la realidad. Nuestra Constitución establece el derecho a la educación como un derecho fundamental, pero nosotros hoy nos jugamos el derecho a comprender, porque todos ustedes ya fueron a la escuela. Ya muchos de ustedes están en la universidad. Lo que nos jugamos hoy es el derecho a comprender, el derecho a vivir bajo nuestra identidad. Y se convierte en una crisis social y política en el mundo querer dominar a Venezuela. Porque es un pueblo que ha marcado en los últimos 300 años la historia de la humanidad. Bolívar fue el hombre más influyente del siglo XIX. Comprender lo que significa para un mundo, no este momento que estamos viviendo, pensemos 100 años después, lo que Venezuela se convierte en 100 años después, probablemente en el bastión de la verdad,
de la independencia, de la paz, del referente del socialismo científico bolivariano para el mundo, de un estado de bienestar en donde no premiemos, ¿ok?, la supremacía de los poderes económicos, sino los derechos sociales de los ciudadanos. Esta crisis, que es producto del modelo civilizatorio, debe permitirnos un crecimiento cuántico como pueblo para los próximos 200 años. Una curva de aprendizaje. Lo vivimos ahorita con el saboteo del sistema eléctrico. Nos encontraron más preparados. Estábamos tranquilos. Yo caminé el centro de Caracas, hicimos videos, todo. Nos encontraron de pie, con gallardía, con capacidad de entender lo que nos estaban haciendo. Se recuperó el servicio eléctrico en tiempo récord. Mantuvimos todos los servicios médicos hospitalarios. Las plataformas bancarias funcionaron. Los que querían doblegarnos por la violencia, por las tecnologías, por el ataque, no lo pudieron hacer. Los que querían un estallido social no lo lograron, porque el pueblo tiene una curva de aprendizaje. El pueblo tiene autocuidado. El pueblo siente amor entre ellos, entre nosotros sentimos amor. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros las crisis sociales? Para definir el modelo civilizatorio, para la construcción del bienestar, para amar al prójimo, para entender el ser del ser humano, para formarnos en la educación, para construir las transformaciones que el presidente Nicolás nos pide. Esto no existía en mi época. Un espacio maravilloso donde se comience a encontrar con jóvenes de un estado, de otro estado, de otro estado, gratis, público, en donde todo el mundo está gozando un pullero, juegan ping-pong, el otro canta, el otro baila, el otro salta. Un país que vive en guerra no se regala un espacio como este para la construcción del bienestar. Debe haber uno por cada estado del país. Por lo menos. Por lo menos.